¿Qué tal si cultivamos un DJ Boot con 36 kilos de micelio de hongos? Este proyecto fue realizado por Teresa de Kock, una arquitecta de Bélgica, junto al arquitecto ecuatoriano Cristian Fernández del estudio arquitectónico 2850. En este particular video, Cristian nos cuenta cómo fue su experiencia haciéndolo y sobre todo desde la perspectiva de la arquitectura, cómo él interpreta al micelio de los hongos, porque habla de la forma, habla de la estructura. Esta es tan solo una de las 30 charlas que tuvimos en nuestro evento anual Micotexturas 2022, así que si te gustan los biomateriales, si quieres más hongos y más micelio en tu vida, síguenos y aquí te dejo con Cristian. El proyecto que vamos a mostrar es justamente una intervención que vamos a hacer para el Micotexturas 22, que ya estará listo el 29 de este mes. Entonces, no les vamos a poder mostrar el resultado final y hemos separado tanto en el por qué lo estamos haciendo, por qué hemos estado tomando las decisiones para que llegue a ser como es. Esa parte la hablaré yo y Teresa se encargará de mostrarles todo ese proceso de armado, todo el tema constructivo básicamente, ¿ya? Hemos pensado que juntos, si escuchan toda la charla, entonces tendrán seguramente más ideas para más preguntas que si solo nos escucharan por separado. Entonces, pues bueno, yo voy a empezar. Estos somos nosotros en la oficina. Por ahí era un momento en el que lo conocíamos al Nelson, que está ahí más jovencito, todos más jovencitos. Justo me parece que esto era en la pandemia, está David y está Roberto, con quien en ese momento teníamos la oficina, hoy tenemos más personas ya. Y ahí empezaba, ¿no? Ahí empezaba a contarnos cómo funcionaba el tema de micelio, que tenía algunos planes porque ya habíamos en ese momento compartido oficina y entonces estábamos como que súper entusiasmados de eso. Ahí ya estamos nosotros súper más felices con el micelio. Esa es nuestra oficina. Ya teníamos algunas piezas de micelio, justamente porque Nelson compartió un espacio cercano a nuestro estudio. Y pues ahí ven el mueble lleno de algunas piecitas pequeñas, ya de piezas más grandes. Aquí fue como que, digamos, el punto de partida para empezar a probar cosas. Algo que nosotros, de momento, antes de probar todo, hacíamos era como que probarlo, nos encantaba mucho la textura del micelio. Era muy importante para nosotros esa textura y cómo se lo ve y lo único, esa singularidad que tiene. Al comienzo, como solamente teníamos estas planchas que nos mostraba Nelson, pues dijimos, bueno, veamos si podemos usarlo de alguna manera. Nosotros en la oficina tratamos de generar maquetas para entender los espacios mejor y entonces usábamos esto cuando necesitábamos algún tipo de textura en nuestra maqueta. En este caso, estaba haciendo un símil de un muro de piedra, por ejemplo. Sin embargo, para nosotros lo más importante era tener ideas muchísimo más fuertes que solamente eso. Eh, Siempre empezamos así, siempre tenemos una idea súper grande y de esa idea que tal vez en este momento es imposible para nosotros realizar, eh, tenemos la idea y sabemos que tenemos que dar pequeños pasos para llegar a eso en algún punto. Ya en este caso, pues era una simple intervención espacial, en donde pues había cilindros que iban modificando este espacio, en donde crecían en sus bolsitas los hongos. Ya era una persona que quería tener una pared en la que crezcan hongos. Entonces, presentamos una propuesta. Asimismo, siempre yéndonos a lo más loco que se nos ocurra en ese momento, seguro hoy se nos ocurren cosas más locas, presentamos, bueno, teníamos un concurso en el que nos juntamos con Nelson para hacer una idea. Esta fue una de las tantas ideas que tuvimos para ese concurso, que al final presentamos otra idea, porque en ese momento hacer esto, bueno, y hasta hoy, era imposible para nosotros. Estábamos como que súper soñando en que esto lo podíamos hacer, ¿ya? Ahora, siempre llegando a lo máximo para luego ir dando pasos pequeñitos y seguro en algún punto logramos hacer esto. Esto es un proyecto que presentamos también en algún Micotexturas, no recuerdo exactamente cuál era, me parece que era el del 2020, para los que estaban ahí, pues esto tal vez les recuerde algo y para los que no, pues ya lo están viendo y así irán entendiendo nuestro proceso.
Sin embargo, estas cosas eran las que nosotros más teníamos en la oficina, no porque las hacíamos nosotros, sino al compartir con Nelson nuestra casa, en donde teníamos nuestros cuartos, digamos, de oficina, estaba lleno de estas cosas, ¿no? De moldes pequeños y de macetas y demás. Y eso nos hacía entender a nosotros que había ciertas posibilidades con el micelio que teníamos que experimentar primero, ¿ya? Esta capacidad del micelio de tener una forma. A nosotros nunca nos pareció que el micelio en realidad tiene una forma. El darle la forma de algo más nos hacía entender a nosotros que tal vez podíamos explotar justamente eso, ¿ya? El tema de que un molde sea de un material y que luego se lo saque y se reproduzca, todas esas cosas teníamos que nosotros entender. Entonces, para nosotros, el micelio era más algo así, ya algo que no tenía una forma, algo que tenía que ser súper natural y teníamos que dejarle libremente que haga algo, dentro de lo posible, ¿no? Porque al final nosotros estamos relacionados con personas y si nosotros queríamos hacer construcciones con micelio, debíamos guardar ciertas cosas para ir entendiendo sus procesos. Eh, por eso lo primero que hicimos es meter micelio en una bolsa, básicamente. ¿Con qué fin? Lo primero que hicimos fue un mueble, ¿ya? En este caso, Roberto metió el micelio en una bolsa, se sentó en la bolsa, pues quedó su forma de cómo se sienta en esa altura y finalmente esta es la forma que tomó ese objeto, ¿ya? No tiene la forma de un asiento, sin embargo, es útil para sentarse porque precisamente Roberto se sentó ahí antes de que todo este proceso del micelio ocurra. Entonces, esa fue una como que cercana, eh, o sea, nos empezamos a acercar al micelio de esta forma, ¿ya? Asimismo, nos dimos cuenta que una funda, a la final, si bien no es un plástico de un solo uso, era plástico. Entonces decíamos, si es que la funda se puede usar varias veces, estamos bien, pero ¿qué pasa si el molde del micelio es la estructura del micelio y no se tiene que sacar? Se queda ahí una vez que está y le ayuda en ciertas características del micelio. Entonces lo que hicimos fue tener esta malla, poner dos layers, dos capas de malla, una interna y una externa, y rellenar de micelio, para entender cómo se comportaba con el metal, qué pasaba si lo deterioraba, o qué pasaba si en realidad se unían sus características. El micelio en este caso funcionó como un material aglomerante, digámoslo así, unió las dos mallas, y sí le otorgó una cierta mayor resistencia, digamos, no se deformaba tanto y además el metal no se deformaba tanto porque tenía el micelio y el micelio se deformaba un poco y volvía a su forma original porque tenía el metal. Entonces les daba entre los dos se iban aportando características. Y bueno, pues ese es el terminado que tuvo en una de las cuantas pruebas que hicimos. Pieza que hasta ahora sigue en nuestra oficina, ahora no está conmigo, pero que precisamente funcionaba. Y justo este es uno de los pasos pequeños que decíamos, porque esta fue justo en el momento en el que nosotros estábamos haciendo todo esto de tener ideas locas para luego como que ir avanzando. Entonces, por ejemplo, estos cilindros no necesitaban un material que luego, un molde que luego tenga que sacarse, o una silla que podría ser igual de varios layers en las que pueda sentarse una persona, luego se termine llenando de micelio y se vuelva un asiento. Ahora, siempre cuidando el tema de la estructura. Lo que nosotros en este caso hicimos fue colocar dos arcos, digámoslo así, uno que se soporte al otro, y obviamente le pusimos mucho más metal del que necesitaba porque no estábamos seguros si cuando le pongamos micelio iba a funcionar exactamente como queríamos. Hoy pensamos que sí. Y eran estos dos arcos que generaban esta estructura. Ahí nos dimos cuenta que en realidad, como en cualquier material, la geometría que le demos al micelio es la que lleva a que tenga estructura, ya como funciona en la arquitectura. Si es que yo tengo un material, necesito que ese material funcione estructuralmente, tengo que concentrarme en su geometría. Con la geometría adecuada, el micelio podía ser un asiento, pero nosotros no estábamos en realidad haciendo un asiento. Si es que esto luego se escala, yo qué sé, 6 veces más, ya es una cubierta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa era nuestra búsqueda y por eso voy a volver
a esta imagen. Justamente esta es la unión de esos dos pequeños pasos, que faltan muchos en el intermedio, tanto nuestros como de Nelson, que seguro irá entendiendo mucho mejor cómo esto puede ser posible en algún momento. Espero no tan lejano, pero en algún rato. Y entonces a la final son lo mismo, ¿no? Es este cilindro que está sosteniendo una malla, que además está agarrada a las partes de la arquitectura existente, que lo que hacían era eh, hacer una cubierta, que era en realidad una exposición, ¿ok? Entonces, nuestra idea, como les digo, es tratar de llegar a estas cosas. Sin embargo, siempre eh, hay cosas que aparecen en el camino y aparecen nuevas ideas. Entonces, me quiero concentrar en esta imagen, que es una que ya les enseñé antes, porque luego Nelson empezó a probar otras cosas. Y cuando vimos esto, nacieron un montón de posibilidades. ¿Qué pasó aquí? Es soldadura micelial. Entonces, en el momento en que él empezó a soldar dos piezas, a nosotros nos fascinó la idea de tener una soldadura viva y que varias piezas puedan juntarse entre sí sin que nosotros tengamos que unirlas en el proceso, porque esas uniones son las que más nos dificultaban a nosotros hacer un proyecto. Entonces, eh, ahí nace justamente el tema de la soldadura, para nosotros como una intención importante. Asimismo, algo muy peligroso de la arquitectura es, por ejemplo, estoy usando esta imagen para que entiendan que estas exposiciones son temporales, ¿ya? Hay una cualidad ahorita del micelio que, al no usarse como un material de construcción para hacer casas, por ejemplo, se puede hoy usar todavía para hacer cosas que sean efímeras, que tengan un, un inicio y un fin relativamente cercano, ¿ya? Que es como estas exposiciones, por ejemplo, en donde luego todo esto termina siendo algo así, ¿ok? Y entonces luego se llama a un nuevo material, se lo reusa en la siguiente exposición y luego vuelve a ser basura y así, todo el tiempo. Es muy peligroso la arquitectura y de los arquitectos justamente esto, y contra eso tenemos que luchar. Entonces, juntando las dos cosas, tanto el sistema del micelio, de la soldadura micelial, y el tema de que pueda ser algo más efímero, eh, es ahí cuando llega Teresa, ya que ya la van a conocer. Justo antes de eso, quiero mostrarles esta imagen, que es de, bueno, espero haya gente chilena en la audiencia. Tenemos a Elemental Studio, que es un estudio de arquitectura en Chile, que realizó esto hace tiempo, ya hace más de 5 años. Y entonces esta exposición justamente trataba de eso. Todo este material es material de exposiciones anteriores, ¿ok? Que se cortó, se colocó, el metal es la estructura interna de la pared de cartón yeso, que es lo que está igual en la parte de abajo. Entonces, juntando estas dos cosas, cuando llega Teresa y Nelson dice, tal vez podrían hacer un proyecto en conjunto porque ustedes son arquitectos, porque tengo yo una exposición ya mismo en noviembre, y entonces necesitamos hacer una pieza para eso porque me parece interesante las ideas que tiene. Y entonces ahí nos juntamos y nació la necesidad de hacer un DJ booth. Básicamente nosotros como arquitectos no estamos buscando hacer muebles necesariamente, sino que ese mueble sea una experimentación para algo mucho más grande. Entonces dijimos, ok, demos la estructura a ese micelio y hagamos una mesa, que si es que se escala pueda ser, por ejemplo, las divisiones de una exposición enorme como la que les mostré antes. Y entonces así nace el proyecto, ¿ya? Ahí está no sé si le ven, ver esto. Ahí está la Teresa que ya les va a hablar en un ratito, solamente para que le conozcan. Y con ella empezamos esto. Y entonces una de las ideas que ella tuvo al comienzo es, bueno, me mostró este referente que fue en el 2020, en el 2020 me parece, eh, que hicieron esto no es micelio, esto es un concreto con una técnica egipcia de hace mucho tiempo, básicamente tiene algunas cosas, ya entre tierras y cementos y demás. Y entonces, ¿por qué se concentró en esto? Porque había la idea de hacer ladrillos con el micelio, una cosa que había venido Nelson desde hace mucho tiempo como que intentando probar. Sin embargo,
si nosotros hacíamos esto, íbamos a necesitar una cantidad de moldes y una cantidad de micelio y de tiempo que no tenemos, ¿ya? Entonces, en ese momento tomamos la decisión de usar el menor micelio posible para que funcione y poder probar algo que querramos que se pueda luego escalar y volver algo mucho más importante, como en el tema de una división para exposición, que luego cuando se tenga que ir, el micelio va a la tierra y pues no hubo un desecho tan grande. Y entonces les voy a explicar de qué va exactamente nuestro proyecto. Como necesitábamos el menor micelio posible, sabíamos que teníamos 25 kilos de micelio. Con eso teníamos que hacer algo que la gente pueda entender espacialmente, por ende tenía que ser una escala real de lo que vamos a hacer. Y como teníamos poco tiempo, teníamos que usar algo que Nelson haya hecho antes, ¿ya? Entonces, Nelson tenía unos marcos que funcionaban como lienzos, ¿ya? Esto era para un proyecto de artistas que tenía que, si me pongo a hablar de eso, se me va todo el tiempo, pero sabía exactamente cómo hacerlos, había hecho varias pruebas, sabía que salían bien y que no tomaban tanto tiempo. Y entonces es ahí cuando decimos, ok, tenemos de este módulo porque ya existe, porque sabemos cómo hacerlo exactamente y lo que queremos probar es la soldadura. Entonces, tenemos que hacer la mayor cantidad de cosas que sepamos hacer y la soldadura, que es la parte que estamos probando en este momento. Entonces, si tenemos que usar la menor cantidad de micelio, tenemos que usar la menor cantidad de grosor del micelio. ¿Y cómo le damos a algo que es plano una estructura? Y entonces, cuando a algo que es plano le damos un doblez, ya tiene estructura automáticamente. Como lo ven ahí, puede soportar algo. Es el mismo papel, el mismo grosor, el mismo papel que si yo lo pongo sin doblar se va a caer. En este caso, al doblarlo con un peso significativamente alto para ese papel, está funcionando perfectamente. Entonces es justamente eso cuando me refiero a que la geometría hace todo en este caso, ¿ya? Obviamente nosotros queríamos que sea algo, esa ya podía ser la mesa del DJ. Sin embargo, nosotros queríamos que se pueda entender como algo que puede ser algo más grande, ¿okay? Que se puede escalar. Y solamente viéndolo la gente se va a poder dar cuenta. Entonces dijimos, ok, hagamos varios lienzos, los que más podamos con el micelio que tenemos, y a eso, luego de que esté colonizado, vamos a unirlo. Entonces, eso es lo que le va a tener que pasar a esas piezas de lienzo que tenemos. Una vez que hagamos eso, como estamos probando esa soldadura y no sabemos si va a funcionar correctamente, necesitamos algo más que una de esas dos piezas. En esta maqueta estamos viendo madera, pero esta V, que pasará a ser de micelio, está uniendo también los dos elementos. Esta V es un elemento singular, es un elemento que ya está unido y colonizado junto, que luego se soldará a las dos piezas que se están soldando al mismo tiempo. Luego ya entenderán eso con Teresa mucho más claro. Pero esto, si lo sumamos a varios, eso es lo que tenemos, más o menos, ¿sí? Y obviamente lo que nos falta ahora, tenemos, digamos, una pared de lo que queremos hacer. Y si nosotros a esto aplicamos lo que decíamos antes del doblez de la hoja, pasaríamos a tener esto, ¿sí? Dos paredes de micelio que se están soportando una a la otra por su doblez y por su unión, y que si es que nosotros, como ya vimos antes, le ponemos un peso encima, va a funcionar, ¿ya? Esta es la manera en la que nosotros probamos la geometría. Sí, faltan muchas cosas de entender dentro de esto, pero con solamente una maqueta nosotros nos podemos dar cuenta que está funcionando y que ahora le tenemos que poner ojo a otras más cosas, uniones, procesos del micelio justamente. Entonces, yo tengo aquí la maqueta y me gustaría que lo entiendan de esta forma, no sé si lo pueden ver. Una de las cosas que le falta a esto, si es que no tuviera un peso encima, es justamente no doblarse, ¿ok? Y entonces, para que no se doble, nosotros tenemos que poner otro elemento, que sería algo así, que evite que esto se esté moviendo, ¿ok? Y es así como se completa la estructura.
Si nosotros no ponemos este elemento, la estructura no va a funcionar, se va a tender a abrir, tanto arriba como abajo, y por ende no va a funcionar como una mesa. Entonces, otra vez, no estamos haciendo una mesa, pero estamos haciendo una estructura, que si la escalamos puede ser algo mucho más, yo qué sé, una cubierta, y puede ser una división, puede ser lo que nosotros queramos, pero estamos entendiendo geométricamente cómo esto funciona. Y entonces, este es nuestro proyecto. En esta ilustración lo que nosotros queremos hacer, que se entienda, es que todos los elementos son individuales, ¿ok? Tanto esto es un individual como los lienzos, ¿ok? Entonces, estos lienzos están separados en esta imagen porque nuestra idea es que en algún punto lleguen a soldarse entre sí, y entonces ahí se complete todo lo que necesitamos. Asimismo, la mesa o el elemento estructural de arriba, plano, que es este de aquí, se va a juntar a esos dos, pero no se va a soldar. Ese es el único elemento que no quisimos probar como una suelda, porque es el único elemento que no es necesario si es que queremos darle otro uso a este, ¿ok? A esta geometría entera. Tendremos que colocar en otro lado, tendremos que hacer otro tipo de unión, pero ya van a ver mucho mejor cómo se van a hacer esas uniones para que este elemento se pueda quitar en cualquier momento que nosotros querramos, pero cuando esté ahí, esté lo suficientemente fijo para que la estructura funcione. Y entonces, cuando ya llegamos a esta geometría, nos dimos cuenta que nuestros 25 kilos de micelio, que si hubiéramos hecho en ladrillos, necesitábamos más de 100 kilos, a 4 veces o más del micelio que teníamos, igual estábamos con un déficit de por ahí que unos 7, 8 kilos que más que necesitábamos, ¿sí? Pero solamente para hacer un lado. Nuestra intención es que si nosotros no hacemos completo el proyecto, nadie lo va a poder ver como algo más que solamente un proyecto. Entonces, lo que hicimos fue mostrar el proceso con nuestra exposición. Este lado de aquí va a estar compuesto de los módulos del micelio, ¿ok? De los módulos que se usaron para moldear eso. Y entonces estos moldes van a ser parte de la estructura, obviamente sin micelio ya. Un lado va a tener solamente micelio, se va a ver la soldadura, se va a ver cómo esto está funcionando. El otro lado van a ser parte de ese proceso, en este caso los moldes, y pues la mesa que ya está totalmente terminada va a ser el elemento que una estos dos y les dé la estructura necesaria. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que tener especial cuidado en esta unión, cosa que van a poder ver el 29 de este mes en el Microtexturas. También los otros proyectos y el fin de esos otros proyectos, porque aquí solo mostramos procesos, los pueden ver en nuestras redes y en todo eso. Ahora va a continuar Teresa con cómo esto de momento se está haciendo realidad.